Hola gente, hoy les traigo el resumen de Todo sobre los Ricardos, escrita y dirigida por Aaron Sorkin. Estrenada el 10 de diciembre de 2021, la película recibió críticas mixtas. Se elogió tanto el guión como la actuación de Nicole Kidman, quien obtuvo el Globo de Oro a la mejor actriz por dar vida a Lucille Ball, un fenómeno de la televisión de los 50s, quien junto a su esposo Desi Arnaz estelarizó I Love Lucy, show cuya transmisión paralizó durante 6 años a la nación americana al contar con 60 millones de teleaudiencia. El film se centra en la crisis que rodeó las grabaciones tras las investigaciones por la afiliación de Lucille al Partido Comunista y noticias sobre las infidelidades de su esposo. Sin más que decir, comencemos. Los guionistas de I Love Lucy, Jess Oppenheimer, Bob Carroll Jr. y Madeleine Pugh recuerdan que en 1953 Walter Winchell reveló en su programa radial que Lucille Ball, protagonista de la serie, era comunista. Ese mismo domingo, Lucille recibió la portada del Confidential donde su esposo Desi era vinculado a otra mujer. Esa noche, tras 27 horas, Desi llega a casa y dice que se quedó en el bote jugando cartas. Lucille le muestra la portada y él señala que la sobrina de Westinghouse, a cuyo evento asistieron meses atrás. Ella se disculpa, hoy en que fue interrogado por su afiliación al Partido Comunista. El lunes por la mañana, los guionistas Jess, Bob y Madeleine y los actores de reparto, Vivian Vance y William Frawley, esperan a la pareja. Las constantes discusiones entre Vivian y William y el alcoholismo de este tensan el ambiente. It's 10 a.m., Vivian, so, of course. Se reúnen con el ejecutivo de CBS, Howard Wenke. Lucille cuenta que fue criada por su abuelo comunista y quiso complacerlo firmando la ficha de afiliación. Desi comenta que el comité la citó pero la absolvieron. Le informa que si logran grabar el viernes, continuarán con el programa. A solas, Lucille pregunta si la historia de infidelidad fue inventada, lo que Desi confirma. Lo besa y limpia el labial con su pañuelo, como nunca antes. En el set, Lucille se muestra disgustada porque Don Glass, en quien no confía, será el director. Desi señala que la información de Winchell es incorrecta. Ella muestra su desacuerdo con la escena en la que Desi llega, cubre sus ojos y ella no lo reconoce, citando nombres diferentes antes de que revele que se trata de él. Señala que debe haber un motivo por el que no lo escucha entrar ni reconozca su acento cubano. En 1939, Desi deleita al cast con su canto, mientras Lucille, a quien no reconoce, lo observa. Más tarde, lo sorprende a recitar el guión y le invita a bailar. Hablan de su llegada a Hollywood. Ella dejó Nueva York por ser mala actriz y él dejó Cuba después de que los bolcheviques le quemaran todo. En casa de Desi, Lucille se pone cómoda. Él pregunta cuál es su ambición. Ella dice que quiere un hogar, pero Desi le dice que debería ser una estrella, pues está dotada cinéticamente. Por la mañana, Lucille termina con su prometido. Finalizada la lectura de mesa, William se queda solo con Desi, a quien pregunta si sintió miedo cuando los comunistas atacaron a su familia, pues parece que no le tema nada. Dice que tal vez su carrera acabó el domingo. En el camerino de Lucille, ella le increpa que la hizo quedar como tonta al decir que se equivocó de casilla y le muestra la portada del Confidential. El martes, Lucille informa a los guionistas sobre su embarazo y que desean mostrar eso en el show. Jess dice que la cadena no lo permitirá pues es un tema inapropiado para los niños. Tras hacer un repaso de guión en escena, Lucille saca a colación el tema de la supuesta infidelidad. Desi dice que estuvo con 2 amigos y que le resultó más fácil dormir en el bote, pero ella señala que raramente va a casa y le recuerda que siempre quiso un hogar. Los guionistas comentan que tras la boda, la pareja raramente se veía, pues Desi terminaba de tocar a las 4 de la mañana y a las 5, Lucille, contratada por RKO, debía estar en el set. Por ello, siempre se encontraban en la cima de Mulholland. Cuando Desi la invitó a uno de sus shows, ella lo opacó, pues la atención se centró en ella. El miércoles, la pareja se reúne con los ejecutivos de CBS y Philip Morris, quienes muestran su alivio pues nadie levantó la noticia. Revelan que Lucy está embarazada y que desean incluirlo en el show, pero se niegan rotundamente. Desi decide hablar con el presidente de Philip Morris, quien financia el programa, y le recuerda que ellos son los creativos, y si les niegan mostrar el embarazo,
Tendrán que decirles qué hacer de ahora en adelante. That wasn't even why I married him. En el ensayo, Lucy insiste en recrear la escena en la mesa, pero Don se opone y van a un receso. Lucy quiere añadir una parte donde se le ve arreglando las flores sin lograrlo. A propósito, le dejan claro a Vivian que el problema es Don. Lucy le recomienda dejar su dieta pues no es bueno para su personaje. Vivian exclama que nadie dejará de quererla cuando se note su embarazo, y Lucy le dice que ella representa a todas las mujeres estadounidenses, incomodándola. Trata de arreglarlo, pero Vivian dice que todo está bien. William le pide a Lucy acompañarlo. Ella encarga tijeras de podar y explica la escena con flores. Brindan por su nuevo bebé y preguntan por sus problemas. Ella dice que Daisy no para en casa y él revela que desea estar lejos para no sentirse el segundo al mando. Le hace ver que cada vez que ella toma decisiones comerciales y creativas, daña su masculinidad. That Desi runs the show. How many people know that? En 1942, le dan el protagónico femenino de La calle de los sueños, pues Rita Hayworth y Judy Holliday se indisponen, lo que le impide acompañar a Desi en su gira musical. Él se da cuenta que será una estrella de cine, a lo que ella pregunta si está cómodo con eso. Meses después, a Lucille le rescinden el contrato. El jefe de producción, Charles Corner, revela que varias actrices del RKO, prestadas a otros estudios, regresarán y no habrá nada para ella. Además, dice que saben que mintió sobre su edad. Le sugiere probar en la radio. Desi cuenta que tuvo una película exitosa, pero al regresar de la guerra no encontró nada. I can't get them. El jueves, cuando están por ir a un receso, Lucy pide regresar a la escena de la mesa, pues cree que es mejor que Desi se quede en la puerta y no le tape los ojos, pues es poco creíble que con su acento ella no reconozca su voz, pues el público no es tonto. Jess le informa que grabarán las dos versiones. It's a bad idea. A solas, Lucy le pide que le dé a Desi crédito como productor ejecutivo, arguyendo que toma muchas decisiones, lo que le enfada. I need you to help me save my marriage. La secretaria de Desi le informa que aún no hay respuesta del señor Lyons. En camino al set, Jess quiere asegurarse de si se mostrará el embarazo, pues no cree que se acepte, pero Desi afirma que lo harán de todas maneras. Jess trata de convencerlo de que su personaje es el principal, al ser el I en I Love Lucy, lo que lo termina de indignar. Stick my hand down your throat and pull your fucking lungs out. Lleva una carta para él en la que Lyons le dice a CBS y Philip Morris que no molesten a Desi. Don't fuck with the Cuban. Lucille se desvela. Mientras lava la ropa, encuentra un pañuelo con restos de labial. En plena madrugada, llama a William y Vivian para ensayar la escena de la cena, tal como le gustaría. That's that. Le pregunta si sucedió algo en casa. Ella cuenta que aceptó hacer el show para estar cerca de Desi y al final funcionó, pero al parecer él solo la quiere dentro del estudio. En 1948, Lucille participa en el programa radial Mi Esposo Favorito, que se convierte en un éxito, y la CBS le ofrece llevarlo a la televisión. Les dice que solo aceptará si Desi interpreta a su esposo Ricky Ricardo en la ficción. El presidente de la cadena y ejecutivos de la compañía, Philip Morris, se niegan porque Desi es latino, pero ceden ante la firmeza de Lucy. You want me on television? There is only one television show that I'm willing to do. El viernes, la noche del programa, Lucille discute con Jess sobre el favor que le pidió y que indignó a Desi. Jess le hace comprender que no lo puede nombrar productor ejecutivo porque sí, y le recuerda que ya antes salvó su matrimonio al ayudarla para que trabajen juntos. Ella se disculpa. Informan que Desi está reunido con los de CBS y Philip Morris. Una portada levanta la historia y tilda a Lucy de comunista. Desi dice que esperan a la prensa, pues contará la verdad al público, mostrará el documento de cancelación de investigación y hará que Lucy sea reivindicada por el público. Lucy le admite que se registró como miembro del Partido Comunista. Él insiste en que miente, I was chased to this country, Lucy! pero ella lo niega. Pregunta qué pasará si lo buchean y él le dice que estarán acabados. Le pide a su secretaria llamar a una persona. He's suspecting my call. Fuera del set, Vivian se acerca a Lucille y se sincera, confesando que los chistes sobre la fealdad de su personaje le chocan. Madeline se une a ellas y le dice a Lucille que es su heroína. William confiesa que la alusión a su vejez lo hiere. Lucille dice que es un honor hacer el show con ellos Now you're scaring the shit I out was of me. just gonna say. y revela el plan de Desi. Desi se presenta ante la audiencia hablando sobre las acusaciones.
toma una llamada en vivo con el director del FBI, J. Edgar Hoover, quien asegura que Lucy ha sido absuelta de todos los cargos. Thank you, sir. Enjoy your evening. El público le aplaude ante la algarabía de los presentes. Mientras la pareja celebra entre bastidores, Lucy le pregunta si le engañó. Desi dice que por qué motivo cree que lo hizo. Ella le muestra un pañuelo con lápiz labial. Desi dice que es de ella, pero le muestra otro con su propio lápiz labial, lo que demuestra su infidelidad. Let's just forget about this for a half hour. Yeah, let's do the show. En el presente, Madeline afirma que fue un buen programa e hicieron 2 versiones de la apertura, pero solo se mostró la de Desi tapándole los ojos, pues Lucy se olvidó de su línea por primera y única vez. Bob cuenta que no les dejaron mencionar la palabra embarazo. Cuando comienza la grabación, Lucy pierde la concentración cuando hacen la versión alternativa. Empiezan de nuevo, pero con la versión original. Espero hayan disfrutado del video. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.